Pues muy buenos días y bienvenidos a este encuentro sobre oncogeriatría, donde vamos a presentar el segundo manual SEON de casos clínicos en oncogeriatría. La oncogeriatría es una disciplina cada vez más importante y necesaria porque trata cada vez más la atención al paciente anciano. Es cierto que el envejecimiento de la población ha traído como consecuencia una serie de modificaciones, ¿no? Tanto en la población como en las personas que sufren estas enfermedades, que además cohabitan con otras enfermedades también, ¿no? Quería agradecer la presencia en este acto y su trabajo, porque ha sido estupendo, de la coordinadora Regina Gironés, que se incorporará en breve, de la doctora Mercedes Canavá, que la tenemos aquí presentes, que es oncóloga médica del Hospital de Getafe de Madrid, y con el doctor Borja López San Vicente, que es oncólogo médico del Hospital de Basurto en Bilbao. Así que muchísimas gracias. También agradecer a todos los autores que han participado en esta extraordinaria monografía. Quiero también agradecer la presencia de los medios de comunicación, de todos los que nos estáis siguiendo vía online, y creo que va a resultar una jornada muy interesante como ya la que tuvimos el año pasado. Como decía, el envejecimiento de la población ha traído como consecuencia una nueva forma que tenemos que intentar adaptar las organizaciones a esta nueva población, digamos, nueva población entre comillas, ¿no? Porque según el informe del impacto del cáncer en España, de la Asociación Española contra el Cáncer, en el 2035 habrá un 26% mayores de 65 años. Ahora estamos en el 21, en un 21%, o sea que la progresión es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, este envejecimiento ha traído, como decía antes, como consecuencia que se tengan que organizar de otra forma, ¿no? Para tratar al paciente anciano, que es lo que vamos a tratar hoy, ¿no? Y según la asociación, también el Observatorio del Cáncer de la Asociación Española, el 62% de los casos diagnosticados en el 2021 son mayores de 65 años. O sea, ya estamos por encima de la media de los diagnósticos, ¿no? con este segmento de población. Por tanto, es que los pacientes geriátricos convergen tres aspectos, ¿no? Uno, como decimos, es el envejecimiento de la población, otro, la mayor incidencia del cáncer en esta población, y otra es la complejidad en el manejo de este núcleo de personas, ¿no? Nosotros desde la Fundación Mersalud estamos encantadas de colaborar en estos proyectos porque creemos que redundan siempre en beneficio de los pacientes, ¿no? Entonces, hemos seguido siempre apoyando a través de nuestras convocatorias de las ayudas MER de investigación, que están dotadas con 30.000 euros, y tenemos la área específica de inmunoncología, que ahí se abre también un canal y una línea muy buena de tratamiento, ¿no? Y de investigación, y también la medicina individualizada y de precisión, que es también a lo que vamos para que cada paciente tenga su tratamiento específico, evitando en la medida de lo posible los efectos secundarios que no sean necesarios para tratar ese tumor concreto. Y luego también nosotros creemos muchísimo en la gente joven, creemos que hay que darles oportunidad para que se formen, y de esta manera llevamos 5 años convocando las ayudas para oncólogos médicos para estancias en el extranjero, a través de la presentación de casos clínicos, que también son muy interesantes, porque queremos que no solamente la información y los trabajos que hacen los expertos profesionales se queden solamente en un momento determinado, sino que sirvan, y así hemos construido ya una biblioteca con más de 100 casos que tenemos, ¿no? También, como os decía, las becas, y luego este año hemos iniciado un proyecto muy interesante con la Cátedra Cajal, el sobrino bisnieto. Sabéis que este año el premio Nobel es el año del premio Nobel de nuestro Santiago Ramón y Cajal. Bueno, pues se ha constituido por iniciativa de su sobrino bisnieto, que se llama también Santiago Ramón y Cajal, una cátedra. Hemos empezado ya con la convocatoria de 2 becas de hasta 80.000 euros, sobre todo para apoyar a aquellos jóvenes profesionales, investigadores que tengan ideas disruptivas, que sean ideas innovadoras y que sean proyectos de innovación, ¿no?
Entonces, bueno, pues estamos muy ilusionados con todo esto. Aparte también tenemos un montón de publicaciones, aparte de lo que os decía, de los casos de oncología. Hemos hecho un libro de casos en tumores dermocutáneos, casos clínicos, en farmacia oncológica. O sea, el área oncológica, desde la Fundación, la apoyamos muchísimo porque creemos que es unas patologías, porque no decimos que es una, sino varias patologías, ¿no?, que se unen y que necesitan, pues, de un apoyo de grandes profesionales como sois vosotros, currantes, trabajadores, además que creéis en el paciente y que se nota en el libro, ¿no?, la humanidad con la que tratáis. Bueno, pues nada más deciros que agradezco muchísimo a todos de nuevo, a SEON por haber impulsado este libro, a los que habéis participado. Creo que será muy interesante, no solo para los profesionales sanitarios, sino para todos aquellos que tengan interés, pues, en estas cuestiones. Y nada más, yo no me extiendo mucho más de lo que he dicho, porque la palabra la tenéis vosotros, y entonces ahora comenzamos el coloquio. El coloquio lo va a moderar la doctora Regina Gironés, pero como todavía no he llegado, pues para los que nos están oyendo online, pues si queréis empezamos con el coloquio y nos vais contando todos estos casos que habéis hecho tan maravillosamente. Entonces, pues a ver, yo empezaría preguntándoos hacia dónde debe ir enfocado el tratamiento en oncología geriátrica y qué carencias existen ahora mismo y qué podemos aportar para seguir con el tratamiento de este grupo de pacientes. Bueno, Carmen, en primer lugar, muchísimas gracias a Merck y a la SEON por invitarnos y darnos la posibilidad de repetir este manual y posiblemente repetir más, porque, bueno, yo creo que hemos encontrado ahí un nicho de interés médico y asistencial. Y bueno, nos complace saber que también a gente no médica o interesada. Hola, Regina. Saludamos a Regina Gironés. Bienvenida, Regina. Te hemos hecho la presentación. Estamos encantadas de estar aquí con vosotros. Y la doctora Mercedes Cabanach nos estaba iniciando un poquito cuál es el interés, ¿no?, del tratamiento de este grupo de población. Claro. Porque, bueno, yo creo que los oncólogos médicos nos enfrentamos a un reto enorme a la hora de tratar un paciente geriátrico, porque presenta unas características muy distintas por ahí al adulto joven o al adulto no tan joven. Sí. ¿No? Como has comentado, la mayoría de nuestros pacientes, son más de la mitad de los pacientes que van a entrar a nuestra consulta, van a ser pacientes mayores de 65 años. Y sabemos que la edad, o el envejecimiento no es igual en todas las personas, entonces sí que son pacientes muy heterogéneos. Entonces, probablemente encontraremos un paciente de 90 años súper robusto y con unas condiciones de un paciente que parece de 60, o luego vemos un paciente de 70 años que el envejecimiento, pues, ha generado comorbilidades o deterioros funcionales, cognitivos o lo que sea, que sí que a la hora de plantear un tratamiento, pues genera un desafío, y igual no le vas a tratar igual que otro paciente de la misma edad sin esas características. A la vez se suma que estos pacientes, a la hora de tener evidencia científica para poder definir un tratamiento, esa evidencia es bastante escasa, o bueno, cada día va aumentando, pero sí que es cierto que estos pacientes no se incluyen en ensayos clínicos porque los criterios de inclusión son súper estrictos. Pues interesa que el ensayo clínico tenga el paciente modelo, y estos pacientes son los reales, o sea, los que vemos en la consulta, ¿no? Y también los médicos a veces pecamos de no invitarlos a participar en el ensayo clínico porque el paciente oncogeriátrico igual sí que le interesaría participar. Eso también es algo que tenemos que cambiar un poco la mentalidad, ¿no? Y luego que la preferencia del paciente oncogeriátrico, o el paciente que tenga más de 65 años o más mayor, igual sus preferencias no son las mismas que un paciente de 30 o de 40, ¿no? Y eso a la hora de tomar una decisión de tratamiento, pues es un desafío, porque pues no solo poner el tratamiento que sabemos que va a aumentar la supervivencia global o va a generar la mejor respuesta tumoral, sino hay que ver, ¿no?, todas estas características para poder tomar esa decisión y elegir el mejor tratamiento, ¿no? Sí, o sea, yo, ya que comienzo a hablar, también voy a agradecer la colaboración de la Fundación Merck y el apoyo de SEOM en esta iniciativa, y así como el trabajo de todas las personas que han colaborado, ¿no? Los autores y autoras que
que nos han brindado aumentar el conocimiento. Y bueno, unido a lo que decía Mercedes y respondiendo un poco a la pregunta de qué es lo que este manual nos plantea o cómo nos ayuda, ¿no?, al mejor manejo de esta población, me gusta decir que es una continuación del primero. El año pasado estuvimos aquí mismo presentando el primer manual que como innovación, ¿no?, hacía un trabajo específico a través de 10 casos clínicos, una revisión bibliográfica sobre la geriatría y cómo esta puede ayudarnos en la labor de la oncología médica del día a día, ¿no? Y este año lo que hemos hecho ha sido completar algún tema que se nos queda en el tintero, que creíamos de vital importancia para la oncología conocer ciertos síndromes geriátricos, y luego hemos dado un pasito más adelante en el sentido de tratar ya patologías concretas, situaciones concretas con tratamientos concretos que nos ayuden a tener un mejor conocimiento. Yo destacaría, la verdad, las revisiones que se han hecho de toda la bibliografía, de toda la evidencia que existe, porque también ha sido un poco sorpresa el hecho de siempre pensamos que no hay evidencia en esta población, y es cierto, y la estamos generando, ¿no?, con este tipo de manuales, pero podemos, tras una revisión exhaustiva de lo que tenemos, tener alguna herramienta más. Y cuando conoces mejor esta población, cuando puedes tratar de forma más adecuada, luego tienes menos miedo a incluirlas en ensayos clínicos, tienes menos miedo a la hora de promover y proponer investigaciones centradas en esta población. Entonces este manual, en mi humilde opinión, lo que pretende es ir dando respuesta a las preguntas del día a día, no solo ya el conocimiento a través de las herramientas de valoración geriátrica, sino también sobre los estudios que se han realizado, cómo está representada esta población, qué fármacos tienen, bueno, pues una mayor solidez para utilizarlos, si tenemos que utilizar este tipo de tratamientos de alguna manera específica. Entonces, yo creo que tenemos que generar evidencia apoyándonos en lo que ya tenemos con un conocimiento exhaustivo. Yo creo que este manual nos ayuda a ello. Doctora Regina Lleonés, bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Se ha desplazado y hoy día los desplazamientos con todos. O sea que agradecemos muchísimo tu presencia. Gracias. Y todo tuyo el coloquio. Bueno, yo agradecer, ¿no?, a la Fundación Merck que nos dé la oportunidad de tanto del manual como de la presentación. Creo que es bonito recordar que el año pasado pues, fue un punto de encuentro en plena situación pandémica donde no existía contacto, y una iniciativa de venir aquí, de hacer la presentación, pues creo que a todos nos generó, ¿no?, un sentimiento de trabajo bien hecho y además de presentación. Y tener este año pues, una segunda oportunidad, desde luego, que nos invita a que ya se genere un tercer manual. Es verdad que bueno, sin los coordinadores que fueron los que idearon esta propuesta y sin el apoyo de SEOM, ¿no?, que secundó el hacer ese trabajo, pues este tipo de manual no sería posible. Nuestro objetivo un poco es que se convierta en un continuo, ¿no?, que exista ya una referencia de que un paciente que vas a ver en la consulta pues a lo mejor va a ser candidato ese caso a presentarlo algún año. Y sí que es verdad que, recogiendo los comentarios de mis compañeros, yo destacaría de este manual pues un poco la iniciativa o el objetivo de la sección, que es sobre todo trabajar en la oncología médica. A veces, si llenamos los manuales de mucho contenido teórico, que es importante, nos puede pasar que a los compañeros pues bueno, esto les ayuda a tener conocimiento, pero no les aporta en el día a día. Y es cierto que los casos, sobre todo específicos, pues coincido con el doctor Vicente, Borja López de San Vicente, que ha sido un reto, ¿no?, porque revisar una patología, sobre todo hacer una mirada crítica, concluir con qué tratarías o con qué no tratarías, pues bueno, va un poquito más allá de lo que a veces vemos en los manuales o un poco en los consensos, donde todo el mundo dice, pero en el día a día nadie te dice qué hay que hacer. Y creo que en esa línea el manual de este año sí que aporta una visión diferente a una oncología que está muy especializada y a una oncogeriatría que probablemente también se tenga que desarrollar en ese sentido, ¿no?, que es decir, que el compañero que hace pulmón sea especialista del pulmón en el anciano, el compañero que haga mama sea especialista de la mama en el anciano, y pueda recurrir al manual a contenidos generales, ¿no?, como los temas de la sarcopenia, de la nutrición,
y a contenidos específicos de casos reales, ¿no? Yo creo que ese punto y ese paso que ha dado el manual es un punto atrevido, y además felicitar tanto a los revisores como a los autores, porque detrás de unas conclusiones que parecen sencillas siempre hay mucho esfuerzo, ¿no? de revisar y leer la bibliografía ¿no? Y contener. A todos les hemos pedido 4 conclusiones, que a veces eso es lo más difícil, ¿no? Poner 4 puntos destacados, y yo creo que el manual invito a todos a leerlo, porque la verdad es que ha sido un éxito. Sí, sí, yo desde luego me lo he leído como profana tal, pero me ha interesado muchísimo, sobre todo pues todas las patologías, ¿no?, que abordáis, desde el cáncer de próstata, desde el pulmón. Entonces yo creo que es una riqueza y una variabilidad, ¿no?, de cosas interesantes, que creo que puede ser de mucha utilidad tanto para los profesionales, como decíamos, como para otras personas que estén interesadas en saber un poco, pues que estábamos hablando, Regina, del aumento tan tremendo de la población ya mayores de 65 años, y los diagnósticos, ¿no?, que ya va más por encima de la media, ¿no?, hasta un 62%, así decíamos, ¿no? Entonces, claro, pues este manual, la verdad que resulta, junto con el anterior, pues resulta sumamente interesante. Le comentaba también que nosotros, a través de las becas para residencia en el extranjero y tal, hacemos también los casos clínicos, y también tenemos una colección ya casi de 100 casos clínicos, o sea, porque estamos en lo que decís vosotros, en lo que decía la doctora Girones, que sirva, o sea, que es verdad que la teoría es muy importante, porque para eso te forma la práctica, ¿no?, pero que es muy importante el ver un caso real, cómo lo abordas, cómo lo manejas, cómo tienes en cuenta esa multidisciplinariedad, ¿no?, que se requiere. Yo creo que en ese sentido, pues felicitaros por el manual, desde luego. Y Regina, si tú quieres seguir preguntando, yo tengo alguna también, ¿eh? Yo puedo hacer un inciso de lo del manual. Es muy curioso que el primer manual sí que lo ideamos, y un poco los temas los pusimos inicialmente Borja y, bueno, y el equipo de todo de Oncogeriatría de la SIOM, ¿no?, porque estamos nosotros, pero han participado todos, y agradecer también que ellos han aportado muchísimo en generar este material y revisarlo. El primer manual sí que fue gestado más que nada por el grupo de Oncogeriatría, pero en el segundo manual pues dejamos un poquito de libertad para que la gente pues propusiera, pues yo quiero escribir de este tema o de este otro, y surgieron estos casos de terapias dirigidas, ¿no?, demostrando que realmente es una pregunta que nos hacemos a diario en la consulta, y que hace falta tener esa respuesta. Y bueno, agradecer a los autores, ¿no?, que han generado esto. Es importante lo que decís de un lugar referente, igual que la recolección de casos clínicos que estáis haciendo, y como decía Regina, ¿no?, que saber que ha habido un primer manual, que ha habido un segundo, la gente se va a encontrar con situaciones que, pues después de esta revisión, esta lección, pues sé dónde tengo que ir a buscar. Y oye, podría compartir esta experiencia en otros manuales. Incluso cuando te tienes que enfrentar a una situación nueva para ti, sabes dónde acudir, y puedes ver, oye, pues cómo vamos a evaluar. Y con estas también hemos seguido manteniendo la idea de herramientas para poder hacer una mejor valoración. Por ejemplo, el tema de la sarcopenia, que a día de hoy pues está muy en boga, como marcadores específicos, unas valoraciones que nos permiten seguimientos como muy objetivos y claros a lo largo del continuo que es la enfermedad y su tratamiento. O sea, creo que ser referentes en ese punto para la oncogeriatría es lo que desde la sección estamos intentando, que es generar evidencia, generar punto de encuentro y generar recursos para dar respuestas reales. Sí, yo en ese sentido también recoger la idea de Metzi, de que se ofreció un poco a todos los participantes en la sección, a los que invito a todos los miembros de SEOM que están invitados a participar. Y la verdad es que el manual pues tiene un poco de mezcla de autores, ¿no?, de autores muy consolidados en oncogeriatría, como podría ser el caso de María José Molina con la sarcopenia, y otros autores que a lo mejor, gracias al manual y a presentar el caso, pues entran a gustarle la oncogeriatría, a revisarlo, ¿no? Y esa un poco libertad, ¿no?, de autores y de temas, yo creo que también ha hecho que el que presentara el caso se sintiera cómodo. No ha sido tú vas a preparar esto, tú vas a preparar aquello, sino que hubo un poco una lluvia de ideas y una recogida de qué temas interesaban más, y probablemente también pone en evidencia eso, ¿no?, los problemas.
que yo diría más que problemas son consecuencias del éxito, ¿no? Tenemos población anciana, que es un éxito, ¿no? El que envejezamos es un éxito, y luego tenemos tratamientos dirigidos no tóxicos, que es otro éxito, ¿no? Y creo que la oncología ahora la pregunta es cómo combinamos esto. Antes, a lo mejor, cuando la opción era solo quimioterapia, pues bueno, teníamos una valoración muy tóxica frente a población frágil y ahí a lo mejor lo teníamos más fácil, y ahora se complica porque afortunadamente pues bueno, los tratamientos se toleran mejor, son mucho más eficaces y la selección exacta, ¿no?, del paciente y del tratamiento, pues creo que en la oncogeriatría justo, ¿no?, es donde confluye la verdadera medicina personalizada, ¿no?, ya desde el tratamiento, el tumor y luego la persona, el entorno social y creo que el manual recoge un poco eso, ese reto, ¿no? Al ver un poco los temas que eligieron los autores, pues eso, el reto de las nuevas terapias, las nuevas situaciones y la población real que atendemos en la consulta, ¿no? Desde luego que sí, 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 porque incidís mucho en ese aspecto, ¿no? Que el tumor no solamente es el tratamiento médico, que sí, pero en tener en cuenta pues, el entorno social, la cuestión psicológica, ¿no?, del paciente, de cómo afronta su tratamiento, cómo participa, ¿no?, como un reto, ¿no?, que ponéis también en el manual, el reto de que el propio paciente se implique en el tratamiento, que a veces me imagino que será costoso, ¿no?, y dependerá muchísimo de las situaciones, ¿no? Sí. A ver, conocer las preferencias de los pacientes para mí en este grupo de pacientes me parece fundamental. Y a veces en la consulta, en la vorágine de saber si tiene la mutación tal o la función, bueno, parámetros analíticos o radiológicos para poder definir un tratamiento, luego nos olvidamos de que delante igual hay una persona que, bueno, igual prefiere tener mejor calidad de vida que vivir más tiempo. Eso es una realidad que se ha publicado esto en estudios en ASCO y tal. Y tenemos que respetar también esa posibilidad de tomar esa decisión. O sea que no me parece desacorde. Y es verdad que estamos mentalizados en planificar nuestros ensayos clínicos con un objetivo primario que es supervivencia global, cuando igual el paciente que tenemos enfrente pues tiene otro objetivo primario y es el tiempo que tenga que vivir, vivirlo bien, aprovechar. Pero bueno, en eso estamos. Yo creo que hay que intentar trabajar porque no decidamos por ellos y por ellas, ¿no? Es muy habitual, o era habitual por lo menos, si no lo sigue siendo, que los comités de tumores, el hecho de la edad cronológica fuera, ¿no?, un punto de corte desde el que no se llegaba a diferentes opciones o a la consulta de oncología médica o incluso a valorar qué alternativas, ¿no?, tenía esa persona. Y también el hecho de que muchas veces el entorno social, la familia, quiere tomar decisiones por encima de los deseos de estas personas, ¿no? Cuando si haces una valoración correcta y entrevistas de forma sincera, franca y con, bueno, pues con calidad humana, pues descubres que es mucho más fácil escuchar que intentar decir lo que tienen que hacer, ¿no? Y ahí yo creo que ese conocimiento, ese parar, ese dar un paso atrás en lo que yo tengo que decir y antes de hablar, escuchar ese soporte social, esos deseos, esa intención de tratamiento, ese contexto de movilidad, de dónde se encuentra, en cuál es su día a día, lo que va a impactar un tratamiento u otro, quizá nos desbarata todos los planes que teníamos pensados antes de que entrar en la consulta. Pero igual tienes previsto un tratamiento con un esquema, con unas visitas al hospital y de repente lo cambias por otro o al revés, pensas, no voy a dejarle que empiece el verano, no, yo quiero estar porque es mi objetivo, este es mi tratamiento. Entonces, yo creo que la oncogeriatría es un campo de investigación que destaca por su humanidad, o sea, destaca por la parte humanista, por escuchar, por estar, por acompañar, ¿no? Y no es la última mutación, pero preguntar qué es lo que quieren, como decía la doctora Conag, o cuáles son los objetivos es mucho más importante. Y muchas veces la estructura del sistema sanitario, de los hospitales, es mucho más fácil guiarnos por algoritmos y a partir de una edad en los protocolos no se entra. Y yo creo que esta cultura que se está transmitiendo, que tiene que ser transversal, que tiene que ser en todos los servicios del hospital, porque la oncogeriatría no es exclusiva de la oncología médica,
yo creo que está haciendo poco a poco que tratemos de forma más justa y más equitativa a estos pacientes. Qué interesante, la verdad. Sí, sí. Bueno, yo la verdad es Interesante. que totalmente de acuerdo y quería recoger un poco, ¿no?, las cosas que habéis tocado y una parte muy importante que me parece de esta valoración, porque al final, para los que nos están escuchando, no han entrado en la oncogeriatría, que les asusta esto que es, muchas veces es abrir la forma de entrevistar al paciente, ¿no?, abrir parámetros que no se te ocurrían que existían, ¿no?, como quién le acompaña o quién le cuida en casa o qué es lo que quiere esa persona, ¿no? Y eso siempre genera mucha complicidad con el paciente, ¿no?, y la familia. Es decir, cuando a una persona le preguntas dónde vive, si tiene escaleras, si prefiere venir por la mañana o por la tarde, es decir, eso genera una confianza en el médico, en un sistema que realmente es un sistema, ¿no?, protocolizado, al final pues bastante, ¿no?, adusto. Ahora empezamos a humanizar la medicina cuando es algo que debería estar intrínseco, ¿no? Y esa parte luego facilita mucho la toma de decisiones, ¿no? Hay personas que a lo mejor no están tan implicadas en la oncogeriatría, ¿no?, y explicas que, bueno, que cuando te salen una serie de variables ese paciente no es para tratamiento, pues te preguntan que cómo se lo transmites al paciente o cómo tolera que tú decidas. Y dices, claro, es que esa decisión ha venido después de muchas entrevistas, ¿no?, de abrir la mente, de ver quién es la familia, si la hija o el hijo pueden dejarse el trabajo por venir a... Es decir, todo eso genera mucha complicidad con el paciente y la verdad que la toma de decisiones a veces es más fácil, ¿no?, si el paciente participa. Y luego hay un aspecto que me parece muy, muy, muy importante y que no tenemos que perder de vista, aunque seamos sanitarios, el aspecto sociosanitario, ¿no? Claro. Y el apoyo social, hay un trabajo de hace poquito de un grupo americano que revisaba pacientes incluidos ancianos en ensayo clínico de pulmón que tenían una valoración geriátrica y analizaba su situación social. Pacientes muy seleccionados porque habían entrado en ensayo. Pues bueno, el impacto de la situación social superaba, por ejemplo, el impacto del tabaco, ¿no? Es decir, que el hecho de que tengas... Ellos valoraban pues, que si tienes a alguien que te ayude si te caes, o quién llama al hospital si tú no te puedes mover, o con quién hablas si estás deprimido, es decir, son, ¿no?, parámetros tan sencillos como esos, pues el que exista esa estructura o esa persona tenga ese entorno social impactaba significativamente en la supervivencia, ¿no? Y esto nos tiene que hacer reflexionar mucho, porque a veces perdemos de vista esa parte de decir, bueno, estoy utilizando un PED de última generación, pero esta persona está deprimida y no tiene un amigo a quien llamar, ¿no? ¿no?, son cosas que son muy importantes para parámetros tan importantes como nosotros, como es la supervivencia, la tasa de respuesta, y que empiecen a haber datos de que esto, ¿no?, se puede medir y además tiene impacto. Yo creo que nos tiene que hacer reflexionar, ¿no?, de que podemos hacer muchas cosas con tecnología sencilla, ¿no?, que es el entorno social. Es que esa parte que decís me parece tan fundamental, ¿no? Es tan sensible, ¿no?, la parte esa humana, la parte de pensar en la persona como un todo, ¿no? Porque evidentemente es que somos como teorías sistémicas, ¿no? Reaccionamos en función de lo que tenemos, ¿no? Y tener esa parte en cuenta me parece, vamos, fundamental. Y este libro denota esa sensibilidad, o sea, denota esa sensibilidad y ese humanismo, ¿no? ¿Querías hacer alguna pregunta? No, tenía algún comentario. Yo tengo alguna, porque yo me lo he leído con mucho interés. Nosotros nos ponemos a hablar y no... Por eso que dispara. Como soy profana, así alguna cosita concreta que me ha llamado mucho la atención. Por ejemplo, pues habláis efectivamente de la mejora nutricional, del ejercicio, de toda esa parte, ¿no?, ya entrando en la persona y tal. Y me ha gustado una parte que decía la mejora del estado nutricional, sobre todo en pacientes con cáncer gástrico, el impacto de la inmunonutrición enteral, que se basa en el uso de inmunonutrientes. Entonces, que son sustancias que además de servirnos de alimentos permiten la mejora del sistema inmune. Evidentemente lo hemos visto con las vacunas, o sea, el sistema inmune, la potenciación del sistema inmune es fundamental, pero me ha sorprendido esto, ¿no?, de la alimentación. Entonces, no sé si nos podéis así contar alguna cosita o... Bueno, o sea, yo creo que al final va un poco en la línea de la multidisciplinariedad. O sea, yo creo que uno de los retos a los que nos enfrentamos, y cuando hablamos, ¿no?, de esta parte humana, de esta parte de escuchar, porque muchas veces da miedo el tiempo que lleva hacer estas herramientas,
pero sin embargo es una cuestión de funcionar también en equipo. Te puedes apoyar en diferentes especialidades, ¿no? Y se van descubriendo cómo facilitando o trabajando en tratamientos de soporte, o como es el caso que has mencionado, ¿no? de intentar optimizar la nutrición, el conocimiento de la microbiota, el conocimiento, ¿no? más puramente del organismo, como favorecido por ejercicio físico, por prehabilitación, favorece enormemente los resultados que buscamos. Y no siempre es única y exclusivamente el fármaco el actor principal de esta intervención. Entonces yo creo que aquí el objetivo es también dejarnos guiar pues, por especialistas en nutrición, por especialistas en ejercicio físico, y generar equipos más amplios para dar soportes más adecuados. De la misma manera que de cara al soporte social tenemos que estar en contacto con la asistencia social del hospital, del ambulatorio, bueno, o de los recursos que en cada comunidad tengamos, contar con nutricionista, con endocrino especialista en nutrición, con un lugar al que poder derivar para hacer una rehabilitación, prehabilitación o un ejercicio físico continuado. O sea, creo que ahí es donde tenemos una amplia gama de posibilidades y mucha posible mejora, porque quizá nos hemos centrado en la parte, ¿no? más de oncología médica más pura, que es el tratamiento, que es en lo que nosotros somos expertos y expertas, y si nos acompañamos de especialistas en otras áreas, estamos descubriendo que tenemos mejores resultados. Yo un poco, tomando lo que dice Borja, yo creo que el oncólogo médico es un médico que le gusta trabajar en equipo y con otros especialistas, ¿no? Así es que hay comités de tumores para todo, o sea que para tomar decisiones nos gusta eso, trabajar con los cirujanos y darles cabida. Así es como se han metido a intervenir en pacientes metastásicos que antes ni se les ocurría, ¿no? A los oncólogos radioterapeutas también trabajamos a la par y en equipo con los radiólogos, los patólogos. Y sí que es cierto que están esas especialidades, ¿no? que han estado un poquito, de lado, pero sabiendo que son importantes, como es la geriatría, el endocrino nutricionista, la rehabilitación, el trabajo, el asistente social, el trabajo social, psicología, psiquiatría, que nos hemos dado cuenta, yo creo que en el transcurso de este tiempo, que son fundamentales, así como es un cirujano o un buen patólogo, para poder hacer el mejor tratamiento, el tratamiento más óptimo para estos pacientes, ¿no? O sea, tú le puedes dar la mejor pastilla, mejor tratamiento dirigido hacia la mutación que tal, pero si ese paciente no puede llegar al hospital, o está deprimido, no lo va a tomar, o está malnutrido, o está sarcopénico y se ha caído 7 veces en el último mes, pues ese paciente, aunque esté dando el mejor tratamiento, medicamento que ha sacado el último ensayo clínico y la mejor supervivencia, pues no le va a funcionar, no vamos a tener ese efecto, ¿no? Entonces, yo creo que ese trabajo en equipo, que ya sabemos hacer con varios especialistas, pues tenemos que ampliarlos con otros más. Y yo creo que, aunque estamos todos un poquito sobrepasados, ¿no? En el día a día, en la consulta, yo creo que sí que el resto de especialidades quiere aportar y está interesado, ¿no? en participar en el cuidado de estos pacientes. Sí, bueno, yendo al caso, ¿no? por si la audiencia no sabe el caso, la verdad es que le da la oportunidad al paciente que el servicio de nutrición lo incluye en un ensayo, ¿no? que testa si el añadir un inmunomodulador frente a no, pues puede aportar, ¿no? Y claro, esto abre mucho la perspectiva de que, como decía Betsy o Borja, no somos solo los oncólogos los que tenemos que estar implicados en la oncogeriatría, y a lo mejor si no abres el aspecto a que hay otros especialistas que tienen opciones de ofrecer tratamientos experimentales o de ensayo, pues el paciente, si no hubiera salido de esa consulta de oncología o simplemente nosotros hubiéramos recetado el suplemento nutricional, pues hubiera perdido esa oportunidad. La verdad es que a mí ese caso también me gustó mucho porque abre, ¿no? la puerta a las nuevas terapias y a la inmunoterapia, ¿no? Y realmente la inmunoterapia supone para la oncología un cambio importante, porque en realidad es el huésped el que tiene que trabajar y el que tiene que estimular a sus defensas gracias a nuestros tratamientos o a todas las opciones frente al tumor. Y en eso hemos visto
que no solo es el tratamiento que le administremos, ¿no?, sino la microbiota, la alimentación que lleva el paciente, el estado de ánimo, parece que incluye incluso en la inmunosupresión o en la inmunoestimulación. Y realmente los pacientes ancianos en ese punto son un punto de campo de trabajo muy interesante, ¿no?, porque a todos enseguida hablamos de la inmunosenectud, y bueno, empiezan a salir trabajos de que igual que el envejecimiento es heterogéneo, pues la inmunosenescencia es heterogénea, y eso a veces nos explica pues porque hay personas con 80 años sanas, sanísimas, que superan una gripe, y personas de 72 que con una gripe, ¿no? Y eso yo creo que también da una oportunidad al paciente, a nosotros, a que podamos modificar algo, ¿no? Porque a veces lo que nos ocurre en la oncología y en esta sociedad de búsqueda de respuesta a todo es por qué sucede estas cosas, por qué tengo un tumor y qué puedo hacer, ¿no? Y si en realidad la alimentación, el ejercicio, el estado de ánimo puede facilitar, pues bueno, tanto a nosotros como terapeutas como al paciente, a la familia, ¿no?, abrimos ahí un espectro importante, ¿no? Y desde luego tanto los inmunomoduladores como la microbiota, ¿no? Ahora pues el tema todo del intentar no abusar de los antibióticos, ¿no? Es decir, ahí se abre todo un espectro que a lo mejor es otras especialidades más implicadas en ello, incluso yo estoy pensando en los médicos digestivos, ¿no?, que tratan colitis inflamatorias, que saben mucho más de la microbiota, pues nos pueden ayudar a que entre todos veamos por qué hay pacientes que responden, por qué hay pacientes que no responden y cómo podemos modificar esa respuesta. Pero la verdad que ese caso, ¿no?, qué suerte y qué oportunidad tuvo el paciente de participar en ese ensayo. Sí, sí. ¿Y esa colaboración en los hospitales vuestros, la encontráis fácil? O sea, ¿encontráis esos apoyos que decís fácilmente? O... Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que, como comentaba, estamos, yo creo que todos sobresaturados, y luego de haber pasado la pandemia también la situación es que está la gente un poquito sobrepasada, pero yo creo que siempre se puede encontrar a alguien que esté interesado y que aporte su granito de arena, y es solo tener la intención de ir a buscar o ir a preguntar, que muchas veces es que no tenemos el tiempo o pues, no preguntamos. Y yo creo que sí, que todos están interesados en aportar su conocimiento para que el paciente esté mejor. O sea, pasa que es cierto que en el día a día, bueno, vamos un poco... Yo creo que hay una diferencia entre lo que es favorecer la investigación y lo que es estructural organizativo. O sea, yo de cara al organizativo casi siempre la respuesta viene como... dice la doctora Ginestro, a riñón. viene de la motivación, ¿no?, o la buena voluntad o las buenas intenciones de las personas a las que vayas a, digamos, pedir colaboración, liar, enredar y, bueno, pues te encuentras de todo. Y yo generalmente reconozco que casi siempre obtengo afirmaciones de colaboración. Y en la investigación yo pues quiero romper una lanza a favor, bueno, pues de la Fundación Merck, otro tipo de asociaciones que dan recursos, dan cabida a poder realizar estas cuestiones, ¿no? Porque muchas veces cuando tenemos inquietudes o dudas que no podemos responder, si no tienes unos recursos económicos por detrás que te permitan un manejo profesional de los datos, una explotación adecuada de los mismos, una comunicación de los resultados. O sea, que no estamos pidiendo nada fuera de lo normal, pero sin ese soporte por detrás, con la carga asistencial que se maneja en el Sistema Nacional de Salud, es complicado, ¿no? Entonces, yo creo que la colaboración, si viene respaldada por la organización, por las diferentes direcciones y gerencias del hospital, sería más fácil. Y dentro de la investigación, si pudiéramos contar con estos apoyos, yo creo que sería más factible, porque no solo es cuestión de motivación, sino también es cuestión de posibilidad y de tiempo, y esto no siempre es posible. Bueno, yo en ese sentido hay un compañero al que admiro mucho, que es el doctor Soto, que es un oncogeriatra de México, y que siempre da una charla de la oncogeriatría en países con recursos limitados. Y yo digo, bueno, nosotros deberíamos estar incluidos en esa foto, ¿no? Y él, que es un entusiasta y un optimista, dice que al final siempre hay aliados, que hay que buscar aliados, ¿no? Y que
que es verdad, ¿no?, que tenemos que, por una parte, ¿no?, la administración, la organización, no perder de vista que al final trabajamos en una empresa que tiene que buscar los recursos y sobre todo tiene que destinarlos bien, ¿no?, porque ahí también, ¿no?, es conciencia de todos, ¿no?, la distribución de los recursos y cómo los aplicamos. Y esa tocadita de puerta siempre a la administración tiene que estar ahí. Pero luego en el hospital siempre hay personas que a lo mejor tienen iniciativas, tienen ideas, ven que esto les viene muy grande y vas buscando aliados. Y entonces cuando encuentras un aliado y se entusiasma, ¿no?, y sobre todo si tú te entusiasmas, ¿no?, que, decir, que yo creo que esto es como un río que arrastra, ¿no?, pero creo que sí que se pueden hacer muchas cosas y que los recursos están y lo que hay que hacer es distribuirlos mejor, ¿no?, y aplicarlos. Yo creo que cuando hay esa persona, ¿no?, que es como que brilla, ¿no?, que sois vosotros ahora mismo, o sea, transmitís esa energía y ese calor y esa humanidad, yo creo que la gente responde, ¿verdad? Y sobre todo cuando tienes delante a una persona que ves pues, que tiene un problema y que está sufriendo, y el sufrimiento, yo creo que eso nos hace motivarnos mucho más, ¿no? O sea, el sufrimiento de una persona que, además, si la ves que es más vulnerable, que tiene sus dificultades o tal, pues esa parte no sale, esa parte humana, y yo creo que enlaza, ¿no?, a los demás, ¿no?, en tu camino, ¿no? Yo creo que en los casos clínicos, si te los lees o sea, siempre en el manual se ve que han participado algún endocrino o bueno, el de rehabilitación, o se le ha dado ejercicios para realizar. O sea, que yo creo que la multidisciplinaridad en oncología la tenemos en la piel. O sea, que eso sabemos que podemos hacer mucho, pero siendo más, lo hacemos mejor. Por supuesto. Entonces, sumando siempre se llega mucho más lejos. Y si sumas bien, entonces ya... Leía yo también que uno de los casos que decía que el cáncer hereditario supone ahora mismo un 10% de los tumores, ¿no?, y que el consejo heredofamiliar en el paciente anciano, que debe seguir más o menos los mismos principios que el paciente joven, ¿no? Entonces también me ha llamado la atención, ¿no?, que un 10% de los casos son hereditarios. ¿Qué me podríais comentar así al respecto, comentar a nuestros oyentes? Bueno, ese caso yo creo que es muy interesante, porque sí que es cierto que, ¿no?, a la hora de ver algo heredofamiliar, pues en el paciente mayor realmente tendemos a decir que, bueno, es la edad, porque la edad es un factor de riesgo, ¿no?, para el cáncer. Pero sí que, bueno, en ese caso es muy interesante porque a la paciente se le detecta una mutación y a raíz de eso también puede ayudar al resto de su familia a, bueno, a tomar medidas de prevención y screening, ¿no?, que si no se hubiesen llevado a cabo. Entonces sí que es algo para tener en cuenta y como decía Borja, a veces tenemos el algoritmo de que, bueno, a este paciente no le vamos a pedir ese tipo de estudios y, bueno, un poco desestructurar ese algoritmo y pensar que sí que puede ser un candidato a ampliar ese estudio, ¿no?, y que eso aporte a la hora de mejorar la salud del paciente y de su familia. Interesante. Pero, no sé si... Sí, la verdad es que, bueno, según va avanzando la oncología, vemos que la medicina de precisión requiere de cada vez más análisis. Y yo creo que el objetivo es intentar no privar de ellos al 65-70% de la población de nuestras consultas. Porque sí que es cierto que en el momento en el que tenemos el caso de un cáncer en una persona joven, pues ya es criterio de derivación y, bueno, pues nos sorprende y siempre se busca la respuesta y ahí, bueno, pues no hay que incidir, ¿no? Estamos muy concienciadas de qué es lo que se tiene que hacer. Pero volvemos un poco a lo mismo. O sea, demostramos una vez más que si se hace un trato justo y equitativo para las personas de edad avanzada también se benefician de estos estudios, y no solo ellas, sino también sus familias y las recomendaciones. Y nos ayuda en la prevención, que es que la detección de cáncer en estadio precoz es la forma más fácil y mejor de curar y aumentar la supervivencia. Entonces, bueno, con un porcentaje que hoy es un 10%, que es lo que tenemos de conocimiento, pero sabemos que hay una serie de mutaciones de significado incierto que, según vayan avanzando los estudios y las técnicas y nuestro conocimiento, pues dejarán de ser de significado incierto y tendrán los algoritmos de estudio, de prevención, de detección. Y sabiendo que son los pacientes mayores de 65 años la gran mayoría de nuestras consultas, pues en mi opinión es hacer las cosas como se debe, es hacer las cosas bien.
con un objetivo por el paciente, por la paciente y por sus familias y al final por la sociedad. Sí, bueno, ese caso yo no sé si recordáis que fue un poco así de dónde nos vamos a meter, ¿no? Porque en realidad las recomendaciones de estudio para posibles síndromes familiares van vinculadas a la edad y casi todas tienen el punto de corte de la edad, ¿no? Y fue un poco como vamos a plantear el consejo genético en la población anciana ¿no? que vamos a remover aquí. Sí. Y bueno, yo creo que sí, que recogiendo un poco lo que ellos han comentado, abre un poco la expectativa a que a lo mejor la persona, pues por lo que sea, ¿no? Por la penetrancia, por el hábito de vida, tenía una mutación, ¿no? patogénica que se expresa en el anciano, ¿no? Y que eso, que a lo mejor a la persona desafortunadamente no le ha servido porque ya tiene el tumor, puede servir a la familia, ¿no? Y esa perspectiva, pues bueno, nos tiene que ayudar a pensar que el cáncer realmente es una enfermedad muy compleja, es una enfermedad molecular y que además nosotros no solo estamos implicados en el tratamiento, sino en la prevención primaria y secundaria, y a lo mejor esa expresión, ¿no? en una paciente anciana es la alerta para el resto de la familia, ¿no? Pero realmente los criterios de estudio genético van muy vinculados a edad joven, ¿no? No sé ahora si los de consejo genético nos van a decir la que habéis liado, abriendo, ¿no? Sí. Pero bueno, es añadir conocimiento, ¿no? Y añadir oportunidades y muchas veces eso, pensamos que es somático porque tiene 75 años y resulta que era ¿no? una mutación genética que se expresa tardíamente. En ese momento, ¿no? Claro. Muy bien. O sea, abordaje también de la familia, claro. Eso es lo que nos toca, claro que sí. Pelear por lo nuestro. Luego, pues, evidentemente... Sí, pero este caso nos generó un poco, madre mía, oncogeriatría y consejo genético, que estamos hablando. Sí. Pero mira, abre por lo menos el campo a la reflexión y a otras formas ¿no? de ver las cosas, que siempre es lo bueno, ¿no? Luego también yo leía que se necesitan más estudios dirigidos a población anciana que evalúen los efectos secundarios a largo plazo en los nuevos tratamientos antiandrogénicos, ¿no? Antiendógenos. Sí. Entonces también me llama la atención, ¿no? ¿En qué aspecto estamos ahora, en qué punto estamos ahora de estos estudios, ¿no? que evalúen esos efectos secundarios y tal? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que esos tratamientos es que realmente se plantean como un tratamiento que se tolera muy bien, ¿no? Y es verdad que eso por ahí se refleja en los estudios que incluyen a pacientes más jóvenes o pacientes mayores, pero sin comorbilidades y una situación robusta, ¿no? Que muchas veces difiere del paciente que tratamos en la consulta. Entonces, la idea es poder valorar si ese tratamiento tiene los mismos resultados de efectividad y toxicidad en el día a día. Yo creo que a veces hacer un ensayo clínico es complicado, pero sí que se está utilizando mucho ensayos basados en la vida real, ¿no? Y recoger por ahí de forma retrospectiva con sus sesgos estadísticos que pueden tener, pero que es evidencia que, bueno, nos habla de que igual el paciente lo puede tolerar bien, igual tiene alguna toxicidad más elevada o hay que tener en cuenta ciertas interacciones con fármacos o con sus comorbilidades. Y que a la hora de pensar en el tratamiento podemos decidir mejor un tratamiento androgénico u otro, ¿no? Entonces, yo creo que eso se está abriendo y también a la hora de plantear ensayos clínicos, no solo clasificar al paciente por su situación funcional, que eso solemos hacer una escala que se llama ECOG, que va de 0 a 4 y que es muy limitada, sino hacer una valoración, ¿no? del paciente un poco más amplia, ¿no? Y incluir algún criterio de valoración geriátrica integral, como puede ser el G8, que es algo súper sencillo, ¿no? O saber si el paciente es independiente para actividades instrumentales o básicas, o si ha tenido alguna caída, ¿no? Que son criterios que implican una peor evolución o si las tienen, o una situación funcional mejor si no las tienen, ¿no? O el deterioro cognitivo, que muchas veces pasamos de alto y el paciente con deterioro cognitivo, pues hay que tener cuidado porque ese paciente puede tener más complicaciones o una evolución un poco más tórpida, ¿no? que pacientes que no lo tengan, ¿no? Bueno, yo creo que... ¿Para qué me pasas? Sí, este es el caso de los pacientes con neoplasia de próstata, que afortunadamente pues tenemos muchas opciones de tratamiento,
Pero bueno, una limitación que tenemos en todos los países y sobre todo el nuestro es luego ver realmente, o sea, tenemos datos de eficacia, pero ver la efectividad y la eficiencia, ¿no? Y la población anciana probablemente sea la población ideal para hacer, ¿no?, estudios de vida real, datos de farmacovigilancia, ¿no?, ver exactamente esos datos que nos han apoyado en los ensayos clínicos o que nos han aportado, cómo se traducen en nuestra población, ¿no? Y a lo mejor, pues bueno, la lucha de que los ensayos incluyan esta población mientras no se cambien los objetivos, pues tiene que ir conjunta con vamos a tener resultados de vida real, vamos a ver cómo se reproduce esto en nuestra población y poder poner una mirada crítica a decir, pues bueno, ¿se reproduce o no? O esa toxicidad grado 2, que en los ensayos no es relevante, pues un grado 2 para un anciano es muy relevante, ¿no? Yo creo que es población ideal para este tipo de proyectos y, como decías, la Fundación Merck ¿no?, para becas de investigación, para pues, residentes que quieren hacer la tesis, ¿no?, el ver datos de qué está pasando con esta población, si se reproducen esos resultados, qué satisfacción, ¿no?, tiene el paciente con ese tratamiento, es decir, que esta población tiene, como es, mucho recorrido y podemos sacar mucho rendimiento. Sí, sí. Pero bueno, un poco el mensaje de casi todos los casos es se necesitan datos, se necesitan datos. Sí, sí, sí. Bueno, yo me pasaría escuchándoos horas porque me encanta de verdad lo que decís, o sea, me parece interesantísimo. Y entonces así ya nos quedan como 5 minutillos, 6. Como los niños, pregunta libre. O sea, ahora ya vosotros libremente os expresáis cuál pensáis que son las conclusiones o lo que queráis, ¿no?, de qué os ha aportado este manual, vuestras conclusiones. Cada caso lleva unas conclusiones que son súper interesantísimas. Pero bueno, si queréis así resaltar algo, ya os digo libremente lo que vosotros penséis que ha podido resultar de este libro. Que este manual lo que aporta es eso, la posibilidad de tener una herramienta que ayude en el día a día a buscar información, a generar la posibilidad de tener dónde buscar o esa cita o saber qué ha pasado, cómo ha manejado otro compañero un paciente con estas características. Por ahí alguna pincelada de eso, de algún tratamiento de soporte que en su momento no te planteas. Y es efectivo, ¿no? Y yo creo que es generar más preguntas para responderlas. Yo voy a aprovechar este minuto final para resaltar los agradecimientos y la búsqueda de aliados. O sea, creo que SEOM, la Fundación Merck, el grupo, la sección de oncogeriatría en su conjunto, está demostrando que se pueden hacer cosas por nuestros pacientes y que estamos generando los datos que muchas veces de los que adolecemos, ¿no? Y que vamos a seguir. O sea, que el objetivo es seguir mejorando, seguir generando evidencia. Yo cuando estaba en la residencia, las adjuntas me decían que no me molestara en estudiar de libros que según se publican ya se desactualizan, pero creo que generar evidencia y un sitio de referencia al que ir creo que es importante, y saber que las personas que estén interesadas en investigar en oncogeriatría aquí tienen su lugar, que todas las manos son pocas, que toda persona es bienvenida y que respuestas a preguntas tenemos un montón. Entonces, que agradecer esta búsqueda, porque cuando preguntas ¿cómo buscas? Y dices, pues muchas veces encuentras, y muchas veces pues no nos paramos en agradecer el trabajo pues de tanta calidad que se hace, y que seguiremos, y que si es viable pues presentaremos el tercer manual y continuaremos con esta idea. Bueno, yo aprovecho primero para agradecer, ¿no?, a la Fundación Merck que nos dé esta posibilidad, ¿no?, de visualizar y de transmitir pues algo que en realidad pues nos apasiona, ¿no? Y todos los que estamos ahí pues no lo podemos disimular, que ya no somos objetivos en esto, nos gusta y nos encanta. Sí que quería aprovechar, ¿no?, para agradecer a los coordinadores y para transmitir que estas dos personas tuvieron la idea
y que las ideas al final germinan, que aunque uno piense que, ¿no?, que estamos en un país donde no podemos hacer nada, donde no hay apoyo, tal, no es cierto, siempre podemos encontrar aliados y eso, invitar a todo el mundo y agradecerles que ellos tuvieran la idea, que vamos ya por el tercero y que eso, agradecer que existan personas que quieren hacer cosas y agradecer a la Fundación y a SEOM pues, que nos dé siempre el respaldo, ¿no?, a que estas ideas germinen y podamos seguir adelante con los proyectos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharos, como digo. Ha sido un placer colaborar en este proyecto con SEOM. SEOM siempre es una buena aliada para todos los proyectos y contar con personas como la doctora Gironés, ¿no?, coordinadora del grupo de oncogeriatría de SEOM, con el doctor López de Vicente, ¿no? De San Vicente. De San Vicente. Nos comemos el santo, ¿no?, por favor. La doctora Cabanac, ¿no? Creo que ha sido un motivo y una razón estupenda para juntarnos, para explicar a todos nuestros oyentes y para transmitir esa humanidad que decís. A mí lo que me ha encantado de verdad es esa parte sensible. Yo creo que la sensibilidad en nuestra sociedad es fundamental. Y bueno, vuestro ímpetu, vuestra juventud y vuestra lucha. Así que muchísimas gracias de verdad y continuaremos. Esto es como la primera parte, la segunda, vendrá la tercera, ¿no? Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y aquí estamos dispuestos a seguir otra vez trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias.